Mi abuelo Francisco, desde joven, tomó decisiones equivocadas que lo alejaron de sus responsabilidades. Abandonó a su esposa y a su hija, dejándolas solas para enfrentar los problemas de la vida. Mi abuela cargó con todo, y mi madre creció sin el apoyo y cariño que un padre debería darle. En lugar de quedarse y luchar junto a ellas, mi abuelo prefirió escapar. Con el tiempo, todo lo que hizo o dejó de hacer fue acumulándose. Él trataba de seguir adelante, pero lo que había hecho nunca lo dejó en paz. Esas decisiones equivocadas se convirtieron en un peso que lo acompañó hasta que, un día, ese peso terminó por alcanzarlo. Esto es más confuso de lo que suena, así que procedo a contar la historia. Mi abuelo, después de pelear con mi abuela, salió temprano para encontrarse con un amigo. Al salir de la casa, vio a dos muchachos cerca de la entrada, uno se escondió detrás de un muro y el otro tomó un camino apartado. Le pareció raro, pero no les dio importancia y siguió su camino. Al llegar a la granja donde esperaba a su amigo, estuvo una hora aguardando. Las paredes rojas de la granja le causaban una sensación extraña, aunque no supo explicar por qué. Cuando su amigo llegó, el trato fue rápido. Mi abuelo recibió un reloj, pero nunca dijo qué dio a cambio. Su amigo comenzó a hablar del dueño de la granja, diciendo que allí guardaba cosas valiosas y que nadie se atrevía a enfrentarlo. Luego le propuso robar. Mi abuelo sabía que no estaba bien, pero la necesidad de dinero lo hizo aceptar. Saltaron la cerca sin problemas y llegaron a un cuarto donde había lingotes y joyas. Mi abuelo tomó un crucifijo de oro con cadena y salieron rápidamente. Ya afuera, su amigo le pidió ver lo que había tomado. Al verlo, la cara del amigo cambió. Le dijo que lo dejara en paz y se fue. Mi abuelo guardó el crucifijo y nunca volvieron a hablar. Ese día estuvo incómodo, escondiendo el crucifijo y evitando a todos. Por la noche decidió irse antes que los demás. Pensaba en venderlo para conseguir dinero. El camino de regreso se le hizo eterno. Escuchó caballos acercándose y vio dos luces que venían rápido. Sacó su revólver, pero no alcanzó a usarlo. Antes de que lo alcanzaran, me contó que esos dos hombres lo dejaron hecho un trapo. Lo golpearon sin piedad, pero al final no se llevaron el crucifijo. Lo que mi abuelo nunca me dijo con claridad fue por qué, pero según él, algo pasó en ese momento. El golpe que le dieron en la cabeza lo dejó mareado, casi no podía ver bien, pero, aún así, no soltó el crucifijo. Era como si hubiera tenido una especie de fuerza extra, algo que le decía que no lo dejara ir, como si ese pedazo de madera tuviera un poder extraño sobre él. Cuando los hombres lo dejaron allí, casi sin vida y con la sangre cubriéndolo, mi abuelo, muy enojado y con la poca fuerza que le quedaba, agarró una piedra del suelo. Era grande y pesada, pero igual la lanzó con todas sus ganas hacia los caballos que se alejaban. Ya estaban muy lejos para alcanzarlos. Se quedó ahí un rato, viendo cómo desaparecían en la oscuridad. La frustración y el coraje no lo dejaban pensar con claridad, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Con el cuerpo adolorido y las piernas temblando del cansancio, se levantó. Caminaba lento, arrastrando los pies, porque cada paso parecía que le costaba más trabajo que el anterior. Se abrazaba a sí mismo para calentarse, pues el frío se le metía hasta los huesos. Lo único que lo mantenía en pie era la idea de llegar a su casa, pero cada minuto parecía eterno y el camino, más largo. Mientras caminaba, empezó a fijarse en lo que lo rodeaba, quizá porque necesitaba distraerse del cansancio y el frío. Se dio cuenta de que los animales, los que a veces se escuchaban entre los árboles o en la distancia, estaban callados. Miraba a cada rato hacia los lados, como si esperara que algo saliera de entre la maleza. Era raro, porque mi abuelo no era un hombre que se asustara fácil. Metió la mano en su camisa y sacó el crucifijo porque sentía como que el objeto lo estaba quemando. Cuando lo sacó, el crucifijo de hecho estaba brillando en color blanco.
El impulso que tuvo mi abuelo fue tirarlo al suelo. Lo arrojó y siguió. No alcanzó a dar más de 2 pasos cuando escuchó algo a lo lejos. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que no. Entonces escuchó a alguien que dijo su nombre. Mi abuelo reaccionó instintivamente, gritó con todas sus fuerzas preguntando quién estaba ahí, pero no obtuvo respuesta. Solo escuchó el eco de su propia voz y, después, silencio. Pero volvió a escuchar su nombre. Ya con miedo, gritó de nuevo, pero esta vez no para preguntar, sino para exigir que lo dejaran en paz. Su voz salió fuerte, como si quisiera ahuyentar lo que fuera que estaba allí. Se asustó mucho. Fue entonces cuando miró hacia el camino y vio una figura. Al principio pensó que era un hombre, pero al observarla más detenidamente, algo no cuadraba. La figura parecía moverse de manera extraña y entonces vio su rostro, o lo que parecía ser su rostro. Tenía una cicatriz fea que cruzaba desde la frente hasta la barbilla, una marca que brillaba con el mismo tono blanquecino que había brillado el crucifijo antes de que mi abuelo lo arrojara al suelo. La figura comenzó a avanzar hacia él, despacio. Mi abuelo sintió que el corazón se le quería salir del pecho, no sabía si correr o enfrentarlo. Como último recurso, aunque él sabía muy bien que de nada iba a servir, no se le ocurrió otra cosa. Lo que hizo mi abuelo fue empezar a gritarle a esa cosa, pero nada pasó, la figura seguía acercándose cada vez más. El miedo lo venció, y sin pensarlo 2 veces, se dio vuelta y corrió con todas sus fuerzas. Corría sin rumbo fijo, solo quería alejarse de lo que fuera que lo estaba siguiendo. Pero el camino estaba oscuro y lleno de piedras, y no pasó mucho tiempo antes de que tropezara con una de ellas y cayera en un hoyo. El golpe fue fuerte, pero el impacto no era muy profundo. Lo dejó sin aire. Trató de levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron y todo se le oscureció. Mi abuelo despertó de golpe. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni cómo ni por qué, pero entre sus manos estaba sosteniendo el crucifijo que había aventado antes. Agotado y con las manos llenas de tierra, apenas pudo salir del agujero donde había caído. Pensó en tirar el crucifijo, pero no lo hizo, porque si lo hacía, tal vez aquella cosa se le volvería a aparecer. Así que lo guardó y siguió caminando. De tanto andar, empezó a acercarse a un cerro y pudo ver que en la cima de ese cerro había una iglesia. Decidió subir para pedir ayuda al sacerdote. El abuelo nunca me contó lo que pasó cuando llegó a la iglesia. Cuando mi abuelo llegó a la iglesia, una señora le abrió la puerta. Adentro, mi abuelo se sentó frente al altar, mirando la imagen de Cristo crucificado que estaba colgada al fondo. Le pidió a la señora que, por favor, fuera a buscar al sacerdote, ya que tenía una emergencia. La mujer fue a hablarle al sacerdote, y éste tardó unos pocos minutos en ir con mi abuelo. Cuando llegó, mi abuelo le mostró el crucifijo que había robado y le contó lo del brillo y lo que pasó cuando lo tiró al suelo, lo de la entidad y todo eso. El sacerdote, antes de decir algo, puso una de sus manos sobre el crucifijo y algo sintió. No sabría decir qué fue, pero algo sintió y retiró la mano. Entonces le dijo a mi abuelo que ni con la mejor bendición podría librarse de lo que estaba encerrado dentro del crucifijo. Esto no lo tengo claro porque mi abuelo no le entendió del todo al sacerdote, pero le dijo algo así como que, para poder deshacerse del objeto sin tener consecuencias que involucraran a la entidad, primero tenía que enfrentarse a sus propios demonios internos, porque lo que almacenaba el crucifijo era la culpa misma. Todo aquel que tocaba el objeto debía elegir entre luchar contra sus demonios internos o luchar contra la entidad. Algo así le dijo el sacerdote. Entonces, mi abuelo, tras pensar un segundo lo que el sacerdote le dijo, le señaló al sacerdote que él acababa de tocar el objeto. Así que, en teoría, ahora él también estaba en problemas. El sacerdote se quedó pálido cuando se dio cuenta de lo que había hecho. Se oyó una risa fuerte, como si viniera de todos lados.
El cura se asustó y señaló algo detrás de él. Mi abuelo volteó, y la figura de Cristo crucificado ya no tenía cabeza. En su lugar estaba la cabeza sonriente de un burro. La cabeza del burro, grotesca y sonriente, parecía observar al sacerdote con un gozo malévolo. El sacerdote corrió hacia la sacristía en busca de agua bendita. Regresó con una botella en la mano, la levantó temblando, y al pronunciar unas palabras en latín, roció el líquido hacia la cabeza del burro. En el momento justo, de la cabeza de burro salió una ráfaga de aire que lanzó al sacerdote por los aires, como si fuera un muñeco de trapo. Su cuerpo rebotó contra las bancas y quedó tendido sin moverse. Al principio, el abuelo se tiró al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, esperando que la cabeza de burro también lo atacara a él. Desde donde estaba, mi abuelo vio al sacerdote mover un brazo y, con dificultad, ponerse de pie. Su sotana estaba desgarrada y su rostro ensangrentado por el golpe. Sacó un rosario y comenzó a gritar cosas de la Biblia. La cabeza del burro no parecía intimidarse, al contrario, se burlaba con carcajadas espantosas que retumbaban en el aire, cada vez más fuertes, como si intentaran ahogar las palabras del sacerdote. Y entonces, del hocico del burro, ese humo negro empezó a salir. Denso y oscuro, con un olor nauseabundo que hizo toser a mi abuelo desde el suelo. El humo se movía rápido, girando sobre sí mismo. En cuestión de segundos, había llenado el aire, como si tuviera vida propia. Los movimientos frenéticos del humo formaron un remolino que cruzaba la iglesia de lado a lado, derribando velas, golpeando las imágenes de los santos, desparramando los bancos. En medio de ese caos, el abuelo se dio cuenta de que la mujer que le había abierto la puerta estaba allí cerca, mirando todo con una cara de horror. El remolino de humo negro bajó de golpe como un rayo y la impactó directamente. El cuerpo de la mujer salió disparado hacia uno de los pilares de piedra, y el sonido seco que se escuchó cuando su cuello se dobló fue suficiente para que mi abuelo supiera que no había sobrevivido. La iglesia quedó en silencio por un instante, pero no era un silencio de calma, sino uno que hacía más pesada la atmósfera. El humo negro comenzó a condensarse, tomando la forma de una nube, y empezó a llover sobre sí misma. Fue una cosa demasiado anormal. No creo que existan palabras para explicar bien lo que mi abuelo estaba viendo, pero lo voy a intentar. La sombra se condensó en una nube negra. Después de la nube, empezaron a caer gotas negras, y mientras las gotas caían, la nube se iba haciendo más pequeña. Por eso dije que la nube negra se estaba lloviendo a sí misma. Las gotas negras que caían de la nube negra empezaron a formar un cuerpo. Mi abuelo decía que era como ver una gelatina formarse en un molde, solo que el molde no existía, y la figura que se creaba no tenía forma clara. Primero fue un torso, pero no era humano ni de animal. Las extremidades que se iban formando parecían demasiado largas y desproporcionadas. Y cada vez que una gota negra se unía al cuerpo, se escuchaba un sonido viscoso, como de algo húmedo pegándose. Cuando dejó de llover, el cuerpo ya estaba completo. Era una criatura grotesca, una abominación que no encajaba en nada que mi abuelo pudiera describir. Esta cosa lo primero que hizo fue mirar al cura con todos sus 7 ojos, negros como pozos. Los ojos no parpadeaban, y cuando el sacerdote le devolvió la mirada, sus manos comenzaron a temblar, como si el simple contacto visual le drenara la fuerza. La criatura le dio un golpe al púlpito y lo hizo volar contra el sacerdote, pero éste lo alcanzó a esquivar por muy poco. Los ojos de esta cosa tenían poder, porque el sacerdote empezó a levitar en el aire, en contra de su voluntad. Mi abuelo le gritaba que no era bienvenido, pero la criatura no hizo más que reírse, a pesar de que no tenía boca. Mi abuelo sintió un dolor tan agudo en los oídos que se llevó las manos a la cabeza, mientras el cura seguía flotando. Mi abuelo comenzó a arrastrarse por entre las bancas, impulsado por puro instinto de supervivencia. Él quería salir de ahí, pero sus piernas no respondían.
Estaba tan aterrado que apenas lograba mover los brazos. Fue en ese momento, mientras caminaba a rastras, que escuchó un crujido fuerte, como si el techo de la iglesia estuviera a punto de colapsar. Al levantar la vista, vio como el sacerdote salió disparado hacia el techo con tal velocidad y fuerza que el impacto fue brutal. El cura quedó destrozado, y la sangre cayó como lluvia, bañando a mi abuelo, que quedó paralizado, empapado de pies a cabeza. La criatura permanecía inmóvil, como si estuviera contemplando lo que acababa de hacer. Mi abuelo, ya completamente perturbado y horrorizado, se levantó como pudo. Sus piernas temblaban tanto que pensó que no lo lograría, pero algo dentro de él lo empujó hacia la puerta. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Cuando por fin llegó a la puerta y alargó la mano para empujarla, el monstruo le habló. Le dijo que el cura había pagado por él, pero que si se volvían a encontrar, ya no viviría para contarlo. Que lo mejor para él era que arreglara sus asuntos, que arreglara todo lo que había hecho mal. Si no ponía fin a sus demonios internos, él le pondría fin a su vida. Dicho esto, la entidad desapareció, desvaneciéndose en el aire como si nunca hubiera estado allí. Mi abuelo salió tambaleándose de la iglesia, con las manos aún temblorosas y el cuerpo cubierto de sangre que no era suya. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Solo empezó a caminar. Caminó sin rumbo fijo durante 3 días hasta que las suelas de sus zapatos se rompieron. Después los calcetines se deshicieron también, dejando que las piedras y la tierra lastimaran sus pies hasta hacerlos sangrar. Apenas podía mantenerse en pie, pero siguió avanzando con la mente en blanco. Fue entonces cuando un ranchero lo encontró. El hombre iba montado en un caballo, y al ver el estado en que se encontraba mi abuelo, no dudó en bajarse para ayudarlo. Mi abuelo apenas tuvo fuerzas para agradecerle, simplemente se dejó caer al suelo agotado mientras el ranchero lo cargaba en el caballo y lo llevaba a un lugar seguro. Ese es el fin de la historia. Mi abuelo nunca dijo explícitamente que lo que vio aquella noche era un demonio. Siempre se refirió a esa criatura de una manera vaga, como algo extraño, fuera de lo común, algo que no podía ser explicado con facilidad. Pero, a pesar de su forma de hablar, nunca utilizó la palabra demonio, ni siquiera una vez. Él nunca quiso hablar de esa entidad de manera directa, como si el nombrarla de esa manera fuera darle un poder que no quería reconocer. Yo, sin embargo, sé que era un demonio. Mi abuelo nunca lo dijo porque él mismo sabía que lo que había visto no era algo humano, ni tampoco era algo que pudiera ser comprendido por la lógica o la ciencia. Aquella cosa no tenía ninguna característica que pudiera asociarse a algo normal o natural. No era una entidad de este mundo, no se ajustaba a nada que fuera conocido. Era algo completamente ajeno a nuestra realidad, algo que pertenecía a una dimensión o existencia que no tiene cabida en el universo tal como lo entendemos. Por más que mi abuelo intentara evitar esa conclusión, lo que él vio aquella noche era claramente un ser malvado. No solo por su apariencia, sino por la manera en que actuaba, por su presencia, que no transmitía otra cosa más que un mal profundo, una maldad insostenible que envolvía todo lo que tocaba. No era solo una criatura física, era algo mucho más aterrador que eso. Era como si esa entidad fuera la manifestación misma de todo lo malo, de toda la oscuridad, de todo el sufrimiento que existe en el mundo. Una maldad tan pura, tan destructiva y tan retorcida, que era capaz de aniquilar a cualquier ser que se cruzara en su camino. Mi abuelo nunca lo quiso aceptar porque, tal vez, no quería enfrentarse a la realidad de lo que realmente había visto. Tal vez, en su interior, él también se negaba a darle el nombre correcto a lo que había encontrado esa noche, porque el solo hecho de pensar que había tenido un encuentro con algo tan fuera de lo común lo habría desbordado. Pero yo, que escuché sus historias, que vi el miedo en sus ojos cada vez que hablaba de esa noche, no tengo ninguna duda de lo que realmente ocurrió. Esa cosa que se apareció ante él, esa criatura que asesinó a la mujer y al sacerdote, que dejó un rastro de caos y destrucción por donde pasaba, no podía ser otra cosa.
No era un ser humano, ni un animal, ni ningún tipo de entidad natural. Era algo más, algo que no pertenece a este mundo. Por mucho que mi abuelo evitara pronunciar la palabra, por mucho que tratara de restarle importancia a lo que había experimentado, yo sé que lo que vio esa noche fue un demonio. Y aunque él nunca lo haya dicho, las pruebas estaban allí, en lo que sucedió, en lo que ocurrió dentro de esa iglesia, en la forma en que la criatura actuó, en el horror que dejó a su paso. Eso, sin duda alguna, era un demonio. Comunidad de relatos de terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.